Bueno, pues les agradecemos a todos por estar en esta mesa. Él es Francisco de Jesús Saavedra, para quien no lo conoce. El doctor Francisco es psicólogo, psicoanalista de adolescentes y adultos, maestro en psicoterapia psicoanalítica y doctor en clínica psicoanalítica por el Centro Eleya. Cuenta con más de 10 años de experiencia clínica y docente y es también tanto autor como editor de libros Psicoanálisis y Mundo Virtual y coautor de otras cartografías psíquicas, otros rostros de Freud, psicoanálisis para tiempos convulsos y formas plurales de presencia. También es supervisor clínico privado, es docente universitario y coordinador de un grupo de estudios sobre teoría y técnica kleiniana. Bienvenido, Francisco. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos por venir. Agradezco mucho su tiempo porque, bueno, pueden ver ya muchos se fueron. Entonces, ahí se los paso. Pero bueno, les agradezco mucho su tiempo. Pues sí quería tomarme unos minutitos para agradecer a todos los organizadores, por supuesto a Jimena aquí presente, ¿no? Que me apoyó mucho para poder estar acá, todos ustedes por venir, a Karen, Guillermo, Claudia, que están aquí presentes, a Jaime Ayala, que en paz descanse, que fue el que me dio la oportunidad por primera vez de venir acá. Yo tuve contacto con él y fue quien me invitó a venir aquí a presentar mi libro. Pues bueno, a todos los que han estado involucrados. La verdad es que para mí esta presentación de mi libro pues es un gran logro, ¿no? Yo creo que en general escribir un libro y sacar un libro pues es una cosa compleja, ¿no? De alta, decía, ¿no? De psicoanálisis en mundo virtual, que yo lo compilé, yo estuve haciendo los tratos y demás, yo lo edité, pero no es mi libro, ¿no? No es mi libro, ¿no? Y lo mismo podría decir de metapsicología de la dimensionalidad, ¿no? Vaya, no es mi libro, ¿no? O sea, ahí está Bronstein, ahí está Tran, ahí está Tostin, Meltzer, Klein, ¿no? Entonces, le comentaba a mi amiga, ¿no? Karen, son 300 páginas. Y yo, sí, son 250 páginas de todos los antecedentes y 50 páginas de lo que digo yo. Pero Entonces, ya es mucho, pero ya es mucho 50. entonces sí, decir que es mi libro, pues sí, es complicado, ¿no? Pero afirmar autoría sobre ideas, porque bueno, todo esto son objetos internos, ¿no? Que van dando forma a las cosas. Pues bueno, este libro se llama Metapsicología de la Dimensionalidad, ecos bidimensionales de la posición sensual adhesiva. Como pueden escuchar, ¿no? A pesar de que parece trabalenguas, ¿no? El título, hay dos elementos, ¿no? Como muy clave, ¿no? Uno es la metapsicología de la dimensionalidad y otro es la posición sensual adhesiva. Si le suena kleiniano es porque es muy kleiniano. Yo tuve una formación muy kleiniana, postkleiniana, y bueno, está muy puesto ahí, ¿no? Entonces, este libro se divide en unos tres grandes segmentos. Lo primero es todo lo que habla Freud, ¿no? Melanie Klein, Bion, ¿no? Y autores que lo explican sobre cuestiones de qué es una posición, qué es la fantasía, qué son los objetos internos, qué es la identificación, qué es la introyección, como desde distintos ángulos, como para plantear una base teórica sólida. La segunda parte tiene que ver con todo el tema del autismo, ¿no? Que es un tema que está muy en boga y que ahora ¿no? Todo el mundo es autista, ¿no? Todo el mundo tiene TDA, está súper sobrediagnosticado ese tema. Todos tienen autismo hoy en día, ¿no? Otro día una amiga me dice, es que soy autista. Y yo, ¿por qué? Dice, es que cuando voy al cine y ponen la música o el sonido muy alto me estreso. Totalmente autista. ¿No? Hay que internarte, amiga, está gravísimo. ¿No? ¿No? Entonces está muy sobrediagnosticado. Entonces hablo, ¿no? Un poco sobre el autismo, Mahler, Tostin, ¿no? El mismo Meltzer, Vic. Ahí hablo un poco de por ejemplo, Ancier, ¿no? Hablan de biopiel y demás. La segunda parte donde yo retomo el tema del autismo. Y la tercera parte es mi propuesta teórica, que es la posición sensual adhesiva. Que si ustedes recuerdan lo que dice Melanie Klein, existe una posición esquizoparanoide y una posición depresiva. Esta posición sensual adhesiva se organiza, ¿no? Se coloca previo a la posición esquizoparanoide. Y de ahí es donde surge la idea, ¿no? Entonces, habiendo planteado a grandes rasgos lo que es el libro,
¿no? Pues les quiero contar, ¿no? Una breve historia para que sepan de dónde viene, de dónde salen estas ideas, ¿no? Traía el caso acá, pero bueno, entiendo que ya están cansados, entonces mejor se los platico, porque si me pongo a leer los voy a, se van a poner bidimensionales, ¿no? Entonces mejor, mejor se los platico. Este caso, obviamente, como muchos otros, fue, pero este caso tiene un tema en particular para mí porque fue lo que me inspiró a tratar de entender la clínica desde otro punto de vista. El caso de la señora B, así le puse, ¿no? Agarré cualquier letra y la puse, ¿no? Simplemente para el tema de privacidad. Es una mujer que, se los cuento muy resumidamente, obviamente hay mucho más, pero para cuando sea esta sesión de que les voy a platicar, ella tenía más o menos unos 3 o 4 años en análisis. Yo estoy hablando de 2020, cuando empieza la pandemia, ¿no? Tenía unos meses de la pandemia. Y el tema con ella es que tenía muchos problemas con su mamá, tenía muchos temas con su esposo, había como temas de infidelidades, tenía muchos problemas con el tema del dinero. Y al final nosotros empezamos a entender que todo eso tenía que ver con duelos como muy mal resueltos. Y hay un duelo en particular que es el que a mí me llama mucho la atención y del cual se desprende mucho de esto que les digo, que creo que ilustra muy bien esto, de la bidimensionalidad. Ella, ¿no? Cuenta que cuando era chiquita, 5, 6, 7 años, su papá de repente hacía unos viajes así medio extraños. De repente se iba una semana, de repente se iba 2 semanas, de repente 3, de repente 2 días, y volvía, y se iba, y volvía, y se iba. Y él, siempre que regresaba, regresaba con muchos útiles escolares, y se saca puntas, y lápices, y gomas, un montón de cosas, y las tiraba así en el piso, y entonces ella hacía así, y se revolcaba así en los sacapuntas, ¿no? Muy peligroso, no sé cómo le hacía, pero bueno, ella cuenta eso. Y que llegaba con pilas de billetes, ¿no? Tenía muchos billetes y los ponía y ella se revolcaba, y decía, así mucho dinero. Total que al final resulta que estos viajes que el papá hacía tenían que ver con que él tenía otra familia, ¿no? Él tenía una familia muy secreta, la mamá evidentemente ya lo sabía, pero sale a la luz y se da una ruptura, ¿no? Entonces, ese día que el papá decide irse de la casa, ella se queda muy impactada porque el papá le dice, me voy a ir, ya no voy a volver, ya no nos vamos a volver a ver nunca más. Entonces ella queda muy impactada. Y dice, yo me quedé con una cara, me quedé helada y me quedé con una cara de no sé qué decir, no sé qué hacer. Entonces el papá agarró las cosas, entre ellas, entre las cosas, la tele, y se sale de la casa. Y entonces ella voltea a ver a su abuela y le dice a la abuela, ¿qué te pasa? Es que no sé qué me pasa, me siento mal. ¿Por qué no le pides la tele? Y ella dice, ok. Entonces va con mi papá, lo alcanza en la puerta y le dice, papá, ¿me dejas la tele? El papá le dice, sí, y le deja la tele. Entonces ella se va y regresa con la tele, pero se queda con una sensación como de, ¿esto qué? No, o sea, o sea, tengo una tele, me quedé con la tele, ¿qué? ¿No? Bueno, eso es muy importante. Un día ella llega y me dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar. Dije, bueno, ¿por? ¿No? Y me dice, es que el dinero que yo tenía para pagarte las sesiones, me lo gasté todo en carne. Carne, Carne. carne, carne, así bisteces, ¿no? Chuleta, ¿no? Carne, sí, carne. Estamos en videollamada, ¿no? Carne, sí, 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 carne. ¿Por? Pues, no sé. Y yo, no tenían que comer o qué. No, el refri está lleno, pero el dinero que yo tenía apartado para tuyo, fui y me lo gasté en carne. Digo, ok. Entonces, me dice, pero mira, estuve un sueño. Y más o menos se los platico, lo tengo ahí escrito casi tal cual, lo pueden leer en el libro, pero se los cuento así como yo me acuerdo. Dice, yo estaba como en el metro, y entonces yo llego a una máquina expendedora, y veo que dice un letrero, leche 3 por 1. Dice, ah, perfecto. Y entonces le echo las monedas y efectivamente caen 3 leches. Entonces, cuando yo la veo, digo, ah, qué bien, pero me doy cuenta que es leche descremada, ¿no?
Y entonces digo, bueno, ni modo. Entonces me voy sintiendo como que hice algo mal. Yo en ese momento la interpreté, ¿no? Según yo muy bien, ¿no? De cómo ella ocupa el dinero de mi sesión, de mis honorarios, para comprar carne y ella agarra la leche al 3 por 1 y se va como robándose la leche, como robándose mi pensamiento, como robándose mis interpretaciones, robándose, ¿no? Y usándolo para ella, ¿no? Según yo muy bien, ¿no? Perfecto. Kleiniano, al punto, esquizoparanoide, robo del objeto ideal, perfecto. Pues la paciente no volvió, ¿no? De repente se desapareció, me bloqueó, no la volvió a hacer de nuevo. Pues bueno, pues me quedé pensando, ¿no? Pues ¿qué pasó? No me pagaron, ¿no? No pude comprar carne yo, ¿no? Ni la leche, ¿no? Bueno, y entonces me quedé como con esos casos que uno se queda como en la parte de atrás de la cabeza, lo dejé por ahí, y entré al doctorado, empecé a leer más cosas, y entonces empecé a leer a Meltzer. Ya había leído algunas cosas de Meltzer, pero específicamente empecé a leer exploraciones sobre el autismo de Meltzer. Y entonces, en exploraciones del autismo, Meltzer dice, existen varios registros dimensionales. Esto de la dimensionalidad no lo inventé yo, eso lo propone Meltzer. Está la unidimensionalidad, la bidimensionalidad, la tridimensionalidad y la tetradimensionalidad. La que nos importan ahorita, que para hacerlo no tan extenso, son la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. Básicamente lo que propone Meltzer es que en la tridimensionalidad hay volumen, hay una esfera, ¿no? Así me lo imagino, un cubo, una esfera. Y en esa esfera, en ese cubo, se contienen objetos internos. El padre, la madre, el niño, la masculinidad, la feminidad, los maestros, todo lo que yo tengo en la cabeza, todos mis pensamientos, conscientes e inconscientes, mi ser está en ese espacio tridimensional. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la psicosis? Dice Meltzer. En la psicosis pasa una cosa muy curiosa, porque es como si uno tuviera esa esfera, estuviera hecha como de ladrillos, entonces uno dinamitara, ¿no? Le echara una bomba a la estructura de ladrillos, entonces se despedaza, se hace pedazos, y ahí pasa lo que dice Bion, que son los objetos bizarros. Hacen fragmentos pequeñitos de los objetos y de las funciones que se proyectan sobre un objeto, y entonces el objeto adquiere esas características. El famoso ejemplo del gramófono, que dice Bion, el psicótico, dice que el gramófono, que yo no sabía muy bien que era un gramófono, pero un tocadiscos, ¿no? Lo que sería hoy el iPhone, ¿no? Por ejemplo, la bocina me está escuchando, ¿no? La lámpara me está viendo, no sé, ¿no? Las vigas me pueden tocar. Eso pasa en la psicosis, ¿no? Las funciones del ser quedan proyectadas sobre el objeto y entonces ese objeto adquiere esas características y se vuelve persecutor. Bueno, eso pasa en la psicosis. Pero como estamos hablando de exploraciones sobre el autismo, dice, hay un tipo de funcionamiento particular, que es el del autista, donde eso no pasa. Uno pudiera decir, el autista está como retraído, está como por fuera de la relación con el objeto, pero no es lo mismo que el psicótico. El psicótico alucina, el psicótico delira, el psicótico dice, el autista no. Sí. El autista parece que ha dejado de funcionar el tema de la fantasía y la atención, se ha suspendido. Es como si esa misma estructura de ladrillos, en lugar de dinamitarla, lo hubiéramos dejado en la intemperie y se hubiera llenado de moho, de corrosión, ¿no? La erosión, y entonces empezar a desquebrajar la estructura. Y entonces se pierde el funcionamiento tanto de la fantasía como de la atención. No hay ni fantasía ni atención. Entonces, esa estructura que en el neurótico, por decirlo, es una cosa tridimensional donde se relaciona con objetos. Y entonces, por ejemplo, yo les puedo estar cayendo bien ahorita, o les puedo caer mal, o les puedo aburrir, o les puedo divertir, dependiendo de esos objetos internos. Y entonces ustedes se relacionan conmigo a partir de eso, y yo me relaciono con ustedes a partir de mis objetos internos. Dice, bueno, en el autista, al no existir esa tridimensionalidad, y más bien solo ser la superficie, ¿no?
el tacto, ¿no? Lo que se siente, lo sensorial. El autista no está en un mundo de fantasía. Entonces, el autista, por ejemplo, un niño chiquito, la bebé, pudiera agarrar el pelo de la mamá y jalarlo, ¿no? Y entonces la mamá dice, ¡ay, ay, ay, ay! Y la niña se ríe, ¿no? Dice, ay, mamá, ¿te gusta la maldad? ¿No? Porque, no, se ríe, ¿no? El niño que ve que la mamá lo jala y se ríe. El autista no. El autista jala el pelo no para provocar en el otro una reacción de enojo o para molestar o por edípico o por X o Y. El autista jala el pelo de la mamá porque el tacto, la sensación de jalar, la presión que se hace, se siente rico. Una vez me pasó, ¿no? Yo estaba pensando esto y estaba viendo el súper y entonces yo iba caminando en el súper, iba en mis pensamientos y escucho un niño hacer una voz como gutural. De repente es como, "Ah", ¿no? Y entonces yo me espanté, ¿no? Entonces volteo y era un niño que estaba, ¿no? Tenía como esta mirada muy característica del autismo. Y yo dije, ¿qué será eso? Si fuera un niño normal en términos de promedio, un niño neurótico, un niño, ¿no? Un niño promedio, digamos. A lo mejor estaría siendo un monstruo, ¿no? Dices, soy el monstruo, soy el dinosaurio, ¿no? Que viene acá, ¿no? Y tendrá una fantasía de un juego, ¿no? Este niño no, este niño simplemente sentía la sensación de cómo raspa la voz, ¿no? El aire cuando pasa por la garganta, y eso se siente rico. Entonces por eso lo hace, no porque tenga la intención de asustar a nadie o porque esté representando un dinosaurio, un monstruo, no hay una representación fantasiosa de eso, no hay un objeto que esté ahí presente, sino que solamente es la pura superficie, la pura sensación de placer de cuando pasa el aire por la garganta. Y esto es lo que dice Meltzer, esto es la bidimensionalidad, esto es el autismo, de acuerdo con ¿Cuál es la Meltzer. mirada característica del autista? Como esa mirada como muy perdida, ¿no? Como que traspasa, ¿no? Como que no te veo. Como que no te ve, ¿no? Yo he trabajado muy poco realmente con autistas, pero es una sensación no del que te ignoran, sino del que verdaderamente no existes para el otro. Es una sensación muy particular, contratransferencial, muy específica, no de me está ignorando y me estoy enojando porque me estás ignorando. Sí, sí. No es el que estás hablando y está en el teléfono, ¿no? Y está viendo otra cosa, no, es la sensación de que efectivamente tú no existes para el otro. Más que una mirada, es una sensación que provoca, contratransferencialmente. Entonces, yo digo, eso es el autismo. Me queda claro. Ok, ya entendí. Y entonces llego a mi casa, pongo Netflix y estoy cambiándole y empiezo a pensar en el niño y empiezo a cambiarle de programa, ¿no? Y de repente pasó una hora y me doy cuenta que no sé ni qué estoy viendo. Y entonces, no sé, o sea, si me preguntan, ¿y qué programas hay, qué películas? No tengo la más mínima idea. ¿Y en qué estabas pensando? En nada, solo estaba así, ¿no? Entonces, cuando uno está lavando trastes, de repente uno está así, ¿no? Con la mirada perdida y dices, está pensando en, decía mi papá, en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? No, yo decía, el cangrejo es inmortal, ¿no? Entonces me ponía a pensar, ¿no? Tridimensionalmente, ¿por qué los cangrejos son inmortales? ¿No? Pero acá no estás pensando en nada, no hay una fantasía específica de, ay, no manches, qué padre estaría estar en Acapulco en lugar de estar lavando trastes, ¿no? O sea, no hay una fantasía, efectivamente es como si el tiempo, tú empezaras a lavar trastes a las 4 de la tarde y en un segundo fueran las 5 de la tarde y ya terminaste. No hay tiempo, no, es como si no hubiera pasado nada entre medio de eso. Eso no es lo que dice Melzer. No hay una suspensión de la fantasía y de la atención. No estoy solamente relacionándome con la pura superficie del traste cuando lo lavo. Digo, sí, pero yo no soy autista, según yo. No soy autista, ¿no? Y entonces digo, pues no soy autista porque tengo otras características, ¿no? Entonces digo, bueno, pero de repente yo puedo bajar en la noche por un vaso de agua y se me aparece la llorona, ¿no? Entonces me asusto y prendo la luz y ya me doy cuenta que nomás era el abrigo, ¿no? Ahí que estaba puesto sobre la silla, ¿no? Y digo, no era nada, ¿no? No era el fantasma. Y estoy psicótico
Pues no, no mucho, no, creo, ¿no? No me entero. No, sí, según yo no, ¿no? Según yo estoy más o menos ahí estaba. Entonces me remito a mí, y lo que dices, hay una parte neurótica y hay una parte no neurótica de la mente. La certeza, por ejemplo, es un aspecto psicótico que todos tenemos. Nosotros no vamos por ahí pensando que nos podemos morir en cualquier momento, a pesar de que sí puede ser, ¿no? Hay una parte psicótica de la mente que está funcionando todo el tiempo, ¿no? ¿No será que cuando yo estoy lavando trastes, cambiándole el Netflix, escuchando la clase de álgebra lineal a las 6 de la mañana, ¿no será que estoy como en una cosa así medio autista, como la que propone Melissa? Yo creo que sí. Digo, si eso existe y eso lo reportan todos los pacientes, y eso lo pueden ver ahorita con el ejemplo que les estoy dando, a todos nos ha pasado, eso quiere decir que el autismo como tal no es una cosa estructural como lo es, no es una cosa que esté todo el tiempo en funcionamiento. Entonces, los mismos pacientes calificados como autistas, lo que decía en la mañana el ponente, no es que el autista esté todo el tiempo fuera de la relación del objeto. Se puede comunicar con el objeto, puede hacer relación de objeto. Entonces, ¿es autista o no es autista? O hay una cosa predominantemente autista o hay rasgos autistas. Y eso es de lo que se trató mi investigación. Yo lo que digo, ¿sí? Una pregunta. En el caso del autismo, que es como abstracción de tu entorno, que entras en comunión con un objeto, esto puede ser muy parecido a una inducción, por ejemplo, con cannabis, que da esa sensación. Por ejemplo, es que eso ya va más, tiene que ver más con lo psicótico. Porque entras en esta dimensionalidad, ¿no? Que cuando estás inducido con cannabis, tienes esa comunicación más fuerte con el objeto que cuando no estás inducido. Claro, pero Entras en esa dimensión, es parecida. O podría ser. es distinto porque si yo estoy en ese estado de canábico, ¿no? Y digo, wow, soy parte del universo y el maná, la energía que fluye a través de mí, la naturaleza, hay una fantasía, ¿no? Entonces yo soy parte del universo, Dios habla. Correcto, no hay abstracción. Sí. Como el autista en este caso, ¿no? No, pero sí hay abstracción, porque yo puedo pensar, claro, Dios está hablando a través de mí, entonces yo tengo una fantasía de lo que es Dios, o lo que es la naturaleza, o lo que es el cosmos, o la comunión que tengo con el universo. Hay una fantasía abstracta. Un autista entra en contacto con un lado y entra en comunión con el plato. Y alguien inició canábicamente entra en comunión con el plato y empieza a descifrar su mente de que está hecho plato, de la porcelana, viaja por ahí, hicieron artesanos, empiezas a crear esa historia. Un artista no crea esa historia. Exacto. Correcto. No hay historia. Perdón, era la duda. Quería entenderla. Ahí yo complemento, el autista no entra en comunión con el plato. Ajá. Puede. Para el autista no hay plato. El autista no tiene que entender. El plato es él. Tiene que haber por lo menos dos elementos. Exacto. Tú y el plato. Y O él. sea, no hay estar tocando el plato. No hay plato, no hay, ni siquiera hay, no hay él. Entonces, si no existes, tú no puedes tocar nada porque nada va a tocar nada, porque nada es nada y todo es uno. Entonces, el tocar es como, imagínate que estás que siempre estás naciendo y estás toda la vida en un cuarto oscuro y no sientes tu cuerpo. ¿Cómo sabrías que es la oscuridad y que eres tú? Puedes descubrir, no, o sea, no hay lenguaje, no hay nada. Como si entras aquí y están todos y no están. No, es diferente, porque aquí nunca has visto nada, y nunca has sentido nada, ni has hablado con nadie, no hay ninguna referencialidad que te diga que existe un dos. Entonces, el autista no entra en comunión con el plato, porque para la comunión se necesitan dos, el plato y el autista. Aquí no hay solo hay uno. Exactamente. O sea, Solo existe El autista. Por eso es aunque existe el sujeto, no el objeto. No hay, es que, No, es es para que ni siquiera es- para que exista el sujeto tendría que existir el objeto. Ahí no me voy a ir por esta idea, pero si existe, para que exista un sujeto tiene que existir el objeto. Entonces no hay nada. Nada. solamente es la superficie, solo se siente rico. Para él, para entenderlo de esta otra manera. Sí, Gracias. yo toco la mesa
Y va, mira, se siente rico, mira, ¿dónde habrán comprado la tela? ¿No? Se ve así, ¿cómo se llamará? Ahorita lo preguntar, ¿cómo se llama esta tela? Porque yo la quiero para mi mantel, ¿no? Y entonces me imagino mi casa con mi mantel de este color, hago una historia, hay una historia ahí detrás de, ay, qué rico mantel, qué bonito. El autista no, el autista lo toca y siente rico. Y ya, no hay una historia, no hay un mantel, no, esto no se llama mantel, simplemente es una sensación en la piel. Un reptil. Ajá, solo es una sensación en la piel. Y es lo mismo que yo hago cuando estoy viendo Netflix o cuando estoy escuchando a mi profesor de álgebra lineal a las 6 de la mañana y estoy así, ¿no? Y escucho bla, es como con los papás de Snoopy, ¿no? Así bla, 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 ¿no? O sea, no escucho nada, solo es el sonido que está aquí, ¿no? Como mosca, ¿no? Pero no significa nada para mí. Entonces, esto me remite a lo que les platicaba yo desde el principio con esta paciente, de cómo yo le dije, tú estás usando el dinero para comprar carne en lugar de pagarme, y tú estás robando la leche, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Me estás robando el dinero y estás robando mis pensamientos, y entonces ella me dice, sí. No, pero uno ve la mirada, ¿no? De esas miradas que, como cuando uno pregunta, que uno dice, ¿hay dudas? No, y todos. Es esa mirada, ¿no? Esa mirada es la que llamo la mirada autista, ¿no? Que es como, sí, sí, no, sí, sí, lo que digo, ya me quiero ir. No, ya, o sea, ni siquiera me quiero ir, no entendí nada de lo que me dijo. Es eso, ¿no? Entonces, cuando yo le digo esto y le doy una interpretación tridimensional, donde le hablo de sus objetos internos y cómo ella es el papá, ¿no? Que engaña a la mamá y que agarra el dinero y que lo pone, ella dice, yo solo quería carne. O sea, me antojó la carne, se me antojó la leche y yo quería leche. No sé de qué me estás hablando. ¿Cuál papá? ¿Cuál mamá? Yo quería carne, ¿no? Entonces, claro, ese fue el problema. Luego entendí el simbolismo de la leche descremada, ¿no? La cosa es que ya estaba descremando la situación, estaba descremando la fantasía, estaba descremando la sesión, era una leche descremada, ¿no? Estaba quitándole toda la sustancia y simplemente se volvía una cosa sensorial. Claro, para ella era mucho más valioso usar ese dinero para comprar carne, porque la carne da comida, la comida da vida y eso evita que yo me muera. En cambio, mis palabras le daban algo que ella no podía conceptualizar porque en ese momento ella estaba muy asustada por el COVID, por ejemplo, de perder su trabajo, estaba muy asustada y entonces lo que yo le dijera no le va a importar, no le va a caer, ¿no? Es como si es como si hubiera un desastre natural, hubiera un terremoto, y entonces a la persona que acaba de caerse su casa y su familia está perdida, uno le dice, claro, es que tú ahorita estás sintiendo, ¿no? Que es como cuando tu papá te abandonó, porque, ¿no? Y la casa atrás, ¿no? En ruinas, ¿no? Y el tipo te dice, señor, ¿de qué hablas? O sea, necesito encontrar a mi familia, ¿no? O sea, es una cosa donde no pega la interpretación, porque uno está forzando la tridimensionalidad, uno está forzando los objetos internos en una superficie plana. No existe la posibilidad en ese momento de recibir una interpretación tridimensional de objetos simbólicos, objetos internos que se relacionan entre sí, porque no está la mente para eso, la mente está aplanada, la mente está en lo sensorial únicamente. Y entonces yo digo, bueno, si eso existe en todos nosotros y no es una cuestión de el autista, ¿no? Así como no existe el psicótico, ¿no? Todos tenemos rasgos psicóticos. Lo mismo con el autismo. No es que exista el autista, ¿no? Y yo, sujeto neurótico, soy distinto a ese que es autista, que está por allá. No, debe de haber una cosa que exista previa a la cuestión de lo esquizoparanoide que propone Klein, lo tridimensional. Porque para Klein existe este vaivén, ¿no? De identificación proyectiva. Yo tengo un objeto, yo tengo una angustia, y la pongo en el objeto, y entonces el objeto ahora representa algo para mí. Entonces son dos elementos tridimensionales que se juntan y que se vinculan de alguna manera. Así no funciona la mente. El bebé, cuando nace, no tiene un concepto de qué es la mujer, de qué es una mamá,
El bebé se relaciona con la mamá y con su entorno a partir de lo sensorial. Para el bebé, la mamá no es mamá, la mamá es leche. O sea, no hay mamá, es leche, eso que se siente rico y que me calma. Y poco a poco, con la repetida interacción con la mamá, se va dando se va complejizando esa sensación, entonces ya no nada más es la leche y lo sensorial de la leche, sino que también es mi mamá, y mi mamá me quiere, mi mamá me cuida, y yo quiero a mi mamá, y mi mamá es esto, y mi mamá, y entonces ahora sí aparece lo esquizoparanoide, el objeto ideal, el objeto devaluado, y luego viene lo depresivo, que es la tetradimensionalidad, que no me voy a meter ahorita en eso, que en realidad el punto es que existe esta parte, que es lo bidimensional, que correspondería a una cuestión pre-relación de objeto, ¿no? Es pre-relación de objeto porque solamente es una superficie tocando otra superficie y ese funcionamiento existe en todos y se reactiva bajo ciertas circunstancias particulares. Por eso todos, autores como Tostin, como Mitrani, hablan de defensas autistas en pacientes neuróticos, ¿no? Cuando dicen pacientes neuróticos se refieren a pacientes no autistas, ¿no? En pacientes psicóticos, pacientes de todo tipo, histéricos, obsesivos, fronterizos, todos tenemos una parte autista que se activa, ¿no? Defensas específicas en situaciones específicas, que yo creo que tienen que ver primero con una cuestión de narcisismo y segundo con una cuestión de angustia de separación, ¿no? Tostin habla de que hay un momento en el que existe una cosa que es la caída, que es, como decía Manuel, ¿no? El bebé piensa que es lo mismo que la mamá. El bebé y mamá son uno solo, no hay sujeto y objeto, sino que son una sola cosa. Y entonces cuando el bebé se da cuenta que él y la mamá son dos cosas diferentes y por lo tanto la mamá puede estar o no estar, entonces yo estoy sometido al posible sufrimiento, se da lo que es la caída. Entonces, ¿no? La caída es ese momento donde yo me doy cuenta que yo no soy el universo y que yo soy un sujeto que está relacionado con objetos y entonces me viene una herida narcisista, como dice Freud. Hay una herida narcisista donde digo, no soy perfecto, no soy el universo, no estoy en comunión con todo y hay cosas afuera de mí. Entonces, cuando esas sensaciones se reactivan, es cuando la mente se aplana. Entonces, por ejemplo, en una clase de Lacan, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Yo escucho a Lacan, no, que el sujeto, que el nuevo Borromeo y tal, yo no entendí nada. O sea, me viene esa sensación como de desvalimiento, como del bebé, que se da cuenta que no está entendiendo nada, y que está desvalido y que en un mes tengo examen y no estoy entendiendo nada de lo que me están diciendo este hombre. Entonces, me voy, me pongo en blanco, ¿no? Me viene esa cuestión bidimensional, entonces dejo de pensar, entonces nada más me pongo a ver al profesor y no escucho, oigo, pero no escucho. Tiene esa cuestión de la caída y se activan estas defensas autistas, que también pueden, dependiendo del sujeto, ¿no? Es como en todo, cada caso es diferente. Hay defensas de lo psicótico, que es lo que dice Melanie Klein con la integración proyectiva y todo lo que es propio de la posición esquizoparanoide, y hay defensas depresivas, ¿no? Las defensas maníacas, la reparación propiamente dicha, las defensas obsesivas, que tienen que ver con el duelo. Pero a estas yo les agrego las defensas autistas que propone Tostin. Son lo que ella dice, son reacciones encapsulantes, que es se quita lo que dice Meisner, se quita la fantasía, se quita la tensión y entonces la mente se vuelve plana y solo se relacionan dos superficies. ¿Sí? No sé si hasta ahorita me explico. Sí. Está complejo, ¿no? Espero que me sigan. Y bueno, eso, ¿no? Y entonces yo retomo esta idea de Meisner de las dimensiones para hablar de cómo podemos estar funcionando en distintos niveles, dependiendo de la situación. Entonces, esto para la clínica es fundamental, porque cuando uno le está hablando al paciente, ¿no? El paciente te cuenta algo, y entonces uno le dice, claro, tú estás teniendo una rivalidad con tu papá, porque tu hermano y tal, y el paciente te dice,
¿no? Y luego te cambia de tema, ¿no? A todos nos ha pasado, dices, sí, sí, sí. Fíjate que ayer estaba yendo el trabajo y uno no entiende. Con estos pacientes que están mucho en la posición sensual adhesiva, lo que sucede es que contratransferencialmente se empieza a sentir mucho sueño y se empieza a sentir estancamiento, ¿no? De repente uno mismo reacciona a la posición sensual adhesiva del paciente y uno se pone sensual adhesivo. Y uno se empieza a poner a pensar en otras cosas, de repente se le va la onda, deja de escuchar, ¿no? Porque el otro no responde. Y es lo que produce, por ejemplo, un niño autista, ¿no? Esa sensación de yo no estoy relacionándome con el otro no está y yo no estoy para el otro. Como si estuviéramos en AM y FM, ¿no? No nos estamos tocando. A pesar de que nos estamos viendo y estamos habitando el mismo espacio, no nos estamos entendiendo. Entonces las sensaciones de estancamiento, de sueño, de aburrimiento, de esto qué, ya quiero que se vaya y si mejor le corto el tratamiento, porque no te está respondiendo. Sin embargo, los pacientes siguen yendo y eso es rarísimo. ¿No? Yo recuerdo perfecto un paciente que me hablaba, ¿no? Y me decía y tal, y yo le decía, y yo le interpretaba, ¿no? Y entonces me decía, sí, y me hablaba de otra cosa. O sea, ¿sí me está entendiendo o no me está entendiendo? O sea, sí pegó la interpretación y él seguía en lo mismo y no cambiaba y no cambiaba y no cambiaba. Hasta que yo empecé a entender esto y un día le dije, oye, ¿y tú por qué vienes? Así nada más por curiosidad. Dice, no, es que doctor, la verdad es que a mí me gusta mucho cómo me habla muy bonito. Y yo, bueno, ¿no? Y de lo que te he dicho, como que, no, pues no, una vez me dijo algo de que yo llegaba tarde, no me acuerdo muy bien, pero habla muy bonito. Claro, es la mamá hablándole al bebé, ¿no? El otro día estaba yo conviviendo con una bebé, entonces estaba platicando, ¿no? Entonces le decía, ay, te voy a llevar por una torta de milanesa, ¿no? Y vamos a ir a la cineteca, ¿no? Entonces, y la bebé estaba bien contenta conmigo porque estaba yo platicando de la cineteca, le estaba hablando de mi libro y tal, y entonces me dice, ay, pues no me está entendiendo. Claro que no me está entendiendo, no quiero que me entienda, no quiero que entienda lo que le estoy diciendo. Simplemente yo le estoy compartiendo algo de mi experiencia, algo que me gusta, y entonces la bebé lo que capta es eso, que yo le estoy hablando bonito, que le estoy diciendo algo que a mí me agrada, que a mí me hace feliz, y entonces la bebé capta eso, y entonces sonríe. Lo que dicen, ¿no? Que el alemán suena así como muy rudo, ¿no? Entonces que te pueden estar recitando un poema en alemán y lo sientes como insulto, pero te pueden insultar en francés y dices, ay, qué bonito, a ver, dime más, ¿no? Porque no importa el contenido, simplemente es la cadencia de la voz, el tono, es la sonrisa, ¿no? Eso es lo que capta la posición sensual adhesiva. Y entonces el fondo no importa. Por eso sus pacientes no cambian, no progresan, pero siguen yendo a análisis y te siguen pagando. ¿No? Hasta que un día uno forza la tridimensionalidad, uno forza las cosas y entonces se rompe y el paciente dice, no, esto no. No es como darle una torta de milanesa a un bebé, ¿no? No puedo con esto y va a rechazar y se va a romper el tratamiento. Entonces nosotros tenemos que entender, como dice Betty Joseph, minuto a minuto, la transferencia y la contratransferencia, en qué estado dimensional está el paciente. Bidimensional, tridimensional o tetradimensional, que básicamente es lo que coincide con la identificación introyectiva de Meltzer, la posición depresiva, la capacidad para ya no pelearme con el otro, sino que entender que el otro es otro y que trasciende, y entonces viene el cambio y la reparación propiamente dicha, y todo lo que dice Melanie Klein sobre la porción depresiva. Pues básicamente es eso, es la invitación a pensar qué estado mental tiene mi paciente, en qué posición se encuentra. Y eso cómo se hace a través de la contratransferencia. Me estoy aburriendo, me estoy enojando, estoy excitado, estoy feliz, ¿cómo estoy? Y eso es lo que me va a dar la brújula para decirle, tú no me estás escuchando, ¿verdad? No, solo me gusta su voz, ¿no? Me gusta cómo se siente el diván en mi pie, ¿no? Me gusta cómo me acuesto y entonces me siento así, ¿no? Como contenido. Y bueno, básicamente eso es la cuestión de la dimensionalidad. Todo esto lo pueden leer en mi libro Metapsicología de la Dimensionalidad, que va a estar ya pronto en unas 3 semanas en la tienda del Diván Mundo Psicoanalítico. Cualquier cosa, pues bueno, ya no les pude pasar la presentación, pero si quieres darle a la última diapositiva.
ahí están mis datos, ¿no? Me pueden escribir por correo, me pueden mandar un WhatsApp, yo les hago llegar el libro, ¿no? O directamente en la tienda. Y bueno, ahí es básicamente donde lo pueden leer. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario que me interese conocer. Quería preguntar, o sea, en el Rapid plantea el mundo del desarrollo, los campos estructurales, ¿no? La idea de tres campos estructurales, un campo edípico, que implica una relación de tres, un campo preedípico, que implica una relación de Dios, de Dios, ¿no? Y un campo de lo arcaico, que implica justo como la no relación tal. No sé si tú consideraste diferencias teóricas como con esta propuesta. Sí, de hecho, justo mucho de lo que retomo ahí, tengo un capítulo donde hablo justo de lo que dice Elena Ortiz respecto a eso, que sí, efectivamente, es el campo, estamos hablando del campo de lo primitivo, pero aquí estoy hablando específicamente no tanto del campo de lo primitivo y de lo no representado, sino específicamente de lo opístico y lo bidimensional, que es la cuestión de la suspensión tanto de la fantasía como de la atención. Entonces sí, caería en lo que Elena Ortiz dice que es el campo de lo primitivo, ¿no? Que no es ni edípico, no es triádico edípico, ni es simbiótico, sino que es previo, ¿no? Sería lo objetivo, pero específicamente el acento está en la pérdida de la atención y de la fantasía, en la suspensión de la atención y de la fantasía. Sí, precisamente hay una parte donde retomo así, coincide con lo que dice Elena Ortiz en ese sentido. Sí, básicamente entraría en el rango de lo primitivo. ¿Alguien más tiene una pregunta o un comentario? Son bidimensionales. Tu paciente, ¿qué relación tenía con su cuerpo? ¿Lograste? Esa es una pregunta muy interesante. Sí, ella sufría de fibromialgia, justamente, ¿no? Y entonces ella iba a los médicos y tal, y no daban con su diagnóstico. Y tienes fibromialgia. Y dice, ¿qué es eso? Y él me dice, ¿qué es la fibromialgia? A ver, platícame, ¿tú qué entiendes? Pues es que no tengo nada médico, pero tengo dolor. Solo que mi cuerpo no está mal, solo tengo dolor. Y no lo puedo explicar. Mira, es eso. Es la tele, ¿no? Es, papá, dame la tele. Y entonces se queda la tele y dice, esto no es papá, pero él me dio lo que le pedí. La tele es el dolor, la tele es la fibromialgia, la tele es la carne, ¿no? Me queda más claro, no sé si desde lo lacaniano, porque entonces tiene que ver esto de la fibromialgia, tiene que ver con la carne. Voy por la carne, tú desapareciste. O sea, agarré, ahorita lo que yo necesito es un significante que represente el cuerpo ante el derrumbe del mío, que es un derrumbe yoico, de acuerdo. Me parece que yo me podría explicar eso. Sí. Esto de repente, carne, ¿no? Me parece muy importante. Me recordó un poco aquel relato que hace Lacan del cliente, de que vengo de comer sesos frescos, ¿no? Que era porque se sentía tonto. Y entonces vengo de comer sesos frescos. El análisis le estaba dando una recuperación de la inteligencia y venía de comer sesos frescos que los vendían cerca del consultorio de Lacan, ¿no? Y Lacan se lo interpreta, o sea, como un significante. Sí, podría ser. Yo, por ejemplo, recuerdo un paciente que él tenía mucho miedo de quedarse tonto. Y entonces, así lo dice, ¿no? De quedarse tonto. Entonces, él lo que hace es que empieza a desayunar atún todos los días durante años. Y entonces él llega y me dice, oye, pero ¿por qué haces eso? No, pues porque eso me da inteligencia, ¿no? Eso me permite ser inteligente. Ok. Y entonces se hace estudios porque escucha en el radio que el atún tiene mercurio. Entonces hace estudios y resulta que sí, sus niveles de mercurio están altísimos. Y se da cuenta que eso produce que pierda funciones cognitivas, ¿no? Yo se lo interpreto como en un sentido doble. En un sentido de que él quiere ser inteligente para que la mamá lo quiera, porque la mamá efectivamente todo el tiempo le decía que él era un niño inteligente y por eso lo quería, y por otro lado quedarse tonto para nunca separarse de la mamá y que de esa manera la mamá se tuviera que ocupar de él. Eso es lo tridimensional. Acá en lo de la carne yo lo pienso distinto, porque ella no dice, es que la carne es más valiosa, porque no, ella dice, es que no sé por qué compré la carne.
Llegué al súper y agarré carne y la pagué. No te puedo decir que te estaba yo devaluando a ti. No, no es cierto, no me estaba devaluando. Solo era la carne. El sentir que tenía algo ahí rojo, vivo, sangriento. La representaba a ella. Ajá, era la carne, ¿no? La carne. En cambio, en mi otro paciente era un síntoma obsesivo. Por un lado, estaba la ambivalencia de que ser muy inteligente y ser tonto, y ambas se cumplen. Entonces, se hace ¿no? Viene la pulsión, viene el deseo, viene la represión, entonces arma un tercer sentido que es el síntoma y termina comiendo atún, quedándose tonto, ¿no? Entonces sirve para dos cosas. La carne no. La carne no tiene sentido, solamente es la carne, el rojo, la sangre. Pero precisamente por eso se podría llevar para ese lado, ¿no? O sea, por decir es porque lo que ella dice, o sea, la carne, o sea, justamente en el tacto, o sea, yo lo que compré fue lo mismo que estaba comprando contigo. Ajá. Carne, o sea, la carne en el sentido de la pura carne. Hacer cuerpo. ¿Mm? Hacer cuerpo. Ni siquiera creo que tuviera que ver con cuerpo, porque ya creo que tendría que ver con esto. O sea, yo creo que ya implicaría palabrarlo. El cuerpo es el cuerpo de palabras, sino aquí es el puro dibujo del cuerpo. O sea, la sensación de la expresión del dibujo. Luego pensé que la carne incluso era mejor que el análisis porque ella podía tener la carne, podía cocinar la carne, mis palabras no le servían de nada. Nos veíamos en línea. Mis palabras no le servían de nada. Es como darle un libro a un analfabeta. En Sí, línea. Sí, era como darle un libro a un analfabeta. Pues lo va a usar para quemarlo. Pues no le sirve porque esto no es valioso. Y la citaste presencial. No, Ya no regresó. No, ya no regresó, después de esa sesión se acabó. Sí. Justo Si hubiera estaba- regresado, sí habría que citarla presencial. Sí, claro. Sí, ya luego lo pensé y pensé un montón de cosas de esto, pero era justo el COVID. Era el mero COVID, así, tal cual, así, justo en el pico, que no sabíamos de qué onda. Era justo el pico. Que era como percibir algo tangible con algo intangible. Exacto. O sea, las palabras de él son intangibles y la carne es tangible. Aquí me la puedo comer, me puedo comer la carne. Tus palabras no me sirven, no me las puedo comer. No significa nada, solo me rebotan. Claro, mejor lo tangible. Exacto, ahí eso sí lo puedo meter, esto me rebota, soy impermeable. O sea, ¿alguien más? No sé cuánto. ¿Alguna pregunta más? Última. ¿No? Bueno, muchas gracias, Aquí Francisco. están mis datos. No les puede enseñar la presentación, tenía muchas diapositivas, pero bueno, Yo creí que me iban a decir como las cartas. no te preocupes, no fui yo. Yo también pensé que cuando había llegado ya había pasado toda esa Si alguien la quiere, aquí se los preparé. Si alguien la quiere, me escribe y con mucho gusto se las mando. Como referencia el libro de trastorno. Ajá, así es. Ah, ok. Sí, todo. Y ahí habla de estados autistas, no propiamente autismo, sino Estados autistas, sí, Mitrani también habla de estados autistas, Ogden habla de la posición Y habla justo autista. de que esos, cuando están en estos estados autistas, pues están solo en la vida. Sí, yo también estoy en la personalidad. No, a mí me pasa. Sí, a mí también, cuando estoy manejando de verdad, no sé dónde, o sea, de pronto se cuenta yo reacciono y digo, pues, ¿qué estaba haciendo? Que no sé, que ya estoy adentro del vehículo. No estaba pensando, ay, estaría bien padre estar en Acapulco. No hay nada. Después no me dijeron. No, fui yo, no te preocupes. Muchas gracias. No, muchas gracias. Ya de como 10 minutos atrás, ya salió los últimos minutos, ya nos fuimos.